Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el primer video que hacemos aquí en este canal DMD Studio y vamos a hablar de lo que vendría siendo cómo crear una ficha en Google Maps, ya que Google My Business dejará de funcionar dentro de poco y ahora estaremos gestionando las fichas o creando las fichas de los negocios, ya sean locales, para posicionarlos mediante el buscador de Google Maps. Primeramente, para hacer una ficha en Google Maps, pues hay que tener una idea muy clara de lo que queremos hacer, de cuál es nuestro negocio o el negocio o la empresa de nuestro cliente, para posteriormente analizar las palabras que vamos a utilizar para agregarlas al contenido, como la descripción, título y la etiqueta. Bueno, lo primero que tendrían que hacer es tener una cuenta de Gmail. Si no tienen una cuenta de Gmail, créense una. Número 2, pues ir a Google Maps, buscar la región donde está usted localizado o el negocio que quiera registrar en la ficha. Una vez hecho esto, va a ubicar la dirección. En caso de no tener dirección de Google o una dirección fija, ya sea que usted preste servicios o productos mediante el internet, vaya, no tiene usted un lugar fijo establecido, pues puede simplemente poner la calle, el código postal, la ciudad sin el número. De lo contrario, pues Google no dejará que haga su ficha. Posteriormente, una vez teniendo en claro todos estos temas, ya teniendo la cuenta, yéndote a Maps y crear tu ficha, buscas y agregas tu negocio. A continuación vamos a explicarlo brevemente en una captura de pantalla para que vean cómo se hace. Bueno, vamos a poner la cuenta que se va a llamar Hermosillo. Vamos a ponerle, vamos a poner de Serviclimas, ya que aquí es un lugar donde hace mucho calor. Serviclimas sería un buen nombre para una empresa que, bueno, presta sus servicios o asesorías de las instalaciones de los sistemas, pues, de refrigeración. Por decir un ejemplo, la categoría de la empresa, pues, es una empresa que ofrece el servicio. Aquí vamos a escoger nosotros qué categoría es servicio. Servicio, y pues vienen varios. Aquí vamos a poner que es servicio técnico. Serviclima, servicio técnico. Y aquí ya nos pregunta, ¿quieres añadir una ubicación a la que los clientes puedan ir como una tienda, una oficina? Aquí le vamos a poner que no, porque nuestro servicio, acuérdense que lo vamos a prestar en línea. No tenemos un lugar fijo en Hermosillo, nos van a contactar por el mapa, por la información que metamos en el mapa. Vamos, aquí nos pregunta que si queremos conceder la ubicación, le damos permitir. Aquí nos marca León, Guanajuato. Bueno, no sé por qué nos marca León, Guanajuato. Yo me encuentro en otro lugar, pero está bien. Vamos a hacerla en León, Guanajuato. No es León, Guanajuato. Esto es León en España, si no me equivoco. Bueno, a veces se equivoca esto. Bueno, vamos a ponerle entonces Hermosillo, Sonora. Ya no los da aquí, por favor. Hermosillo, Sonora. León lo quitamos. Hermosillo, área metropolitana. Aquí vas eligiendo tú los sectores de la ciudad. Si es una ciudad muy grande y a lo mejor tú no puedes desplazarte por toda la ciudad, pues escoges qué sectores son los que quedan cerca o qué sectores son a los que tú prestas el servicio. Aquí vamos a poner el número telefónico. En esta, en esta ocasión vamos a poner un número ficticio solamente para la muestra. Lo tecleamos, damos clic en siguiente y posteriormente nos aparece la casilla para ver si queremos recibir productos de Google. Damos que sí.
Una vez que ya aceptaron si recibían o no consejos de Google, los va a pasar a esta pestaña que es para administrar el perfil de su empresa. El horario, ustedes van a escoger el horario de su servicio o su empresa. Yo les recomiendo que pongan un horario, siempre fijen un horario ya que Google prioriza a los negocios que tienen horarios. Esto en el posicionamiento SEO es muy importante, ya que si ustedes no ponen un horario fijo o lo dejan cerrado, pues va a tardar más tiempo o pues no te va a posicionar Google como con la estrategia SEO, como lo vamos a hacer en este curso. Entonces es bien importante que le pongan aquí el horario que ustedes presten, ¿no? Yo le voy a poner de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Ustedes lo pueden hacer dependiendo como sea su horario. Yo este es solo un ejemplo de prueba y lo voy a hacer así. El domingo va a estar cerrado y el sábado voy a cerrar temprano. Vamos a ponerle que el sábado cerramos a las 3 de la tarde, pero los demás días de lunes a viernes vamos a cerrar a las 6 de la tarde. Entonces aquí ajustamos todo esto, es muy importante, por favor háganlo, no lo dejen en blanco o lo dejen para después, porque esto nos ayuda a posicionarnos más rápido en las búsquedas. Yo ya lo he hecho y créanme que en 2, 3 días, una semana, he posicionado negocios que no existían en Google, prácticamente no existían, no tenían ficha, los he posicionado en los primeros lugares mediante la estrategia SEO. Posteriormente vamos a ver, no sé si recuerdan que en la introducción les mencioné las palabras clave. Vamos a ver qué palabras clave pueden utilizar y no abusar de ellas porque Google te penaliza o te cobra por palabra clave dependiendo. Entonces, así como es bueno usarlas, también no es bueno pasarse del uso de las palabras. Mejor hay que buscar variedad en las palabras de los productos que nosotros o los servicios que nosotros prestamos. Una vez ya ingresamos el horario, le damos clic en siguiente y nos va a preguntar aquí dentro de la misma personalización del perfil si queremos añadir mensajes. Ahí depende de ustedes. Yo siempre le pongo que sí, porque en dado caso de que el cliente no tenga o no vea un medio de comunicación con nosotros, pues ese es otro canal que Google nos da la oportunidad de... Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con el curso de introducción, cómo registrar tu negocio en Google Maps y posicionarlo mediante la estrategia SEO. Recuerdan en el episodio anterior hablamos de cómo poder registrar tu negocio en Maps, en Google Maps. Espero lo hayan entendido. Si tienen alguna duda pueden dejarlo abajo en los comentarios y se las responderé lo más pronto posible. En esta ocasión vamos a administrar el perfil de la empresa. Recuerden, estamos posicionando una empresa mediante la estrategia SEO. Para no alargar tanto el video, aquí me da la oportunidad en la administración de perfil de empresa de 750 caracteres. Ahorita no los voy a escribir todos, pero voy a tratar de ser lo más conciso y objetivo para que se den una idea de cómo poder posicionar a su empresa mediante esta estrategia SEO. Para los que no saben lo que significa o a lo que se refiere SEO, viene del inglés Search Engine Optimization, que es optimización en los motores de búsqueda. ¿Cómo funciona esto? Pues insertando palabras clave o palabras de valor dependiendo del giro de tu negocio. Vamos a comenzar con la descripción de esta empresa. Recuerden que era de refrigeración, era servicio y mantenimiento de refrigeración. Ok, porque estamos acá en el noroeste y hace mucho calor, entonces aquí se utilizan mucho este tipo de aparatos como lo son aires acondicionados, mini splits y coolers. Bueno, vamos a empezar con la descripción. Esta descripción yo la voy a hacer ahorita así, sin investigar,
la estoy haciendo al vapor. Pero ustedes con tiempo y con detenimiento, dependiendo de su empresa, pueden buscar las palabras clave. Hay muchas páginas. A continuación, en el link de abajo les voy a dejar algunas páginas para que puedan buscar palabras clave con concordancia y pues que les beneficien su negocio y no gasten, aún si van empezando con su empresa, no gasten en publicidad. Yo les recomiendo que esta estrategia SEO es la mejor cuando se está iniciando. Porque posteriormente, si te posicionas de esta manera, posteriormente cuando ya utilizas una estrategia de pago o anuncios de pago, pues más gente te puede ver. Mediante esta estrategia yo puedo posicionar esta empresa en 3 4 días en los primeros lugares de los motores de búsqueda. Y con el futuro vamos a ver si es cierto. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de gran utilidad para ustedes. Dejen sus comentarios abajo, espero se suscriban y seguiré subiendo contenido de marketing y les